momento nos vamos a centrar en la investigación. Diego González Aguilera, el director del TIDOC, está con nosotros, como es habitual, en directo en 8 Magazine Ávila, pues cada 15 días más o menos. Bueno, han sido las vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Feliz año, es verdad que no nos lo habíamos felicitado todavía, esas vacaciones de Navidad. Bien, ¿no? Sí, pero bueno, ya empezamos con mal pie, con la mascarilla, ¿no? Acabamos sin ella y ahora empezamos con ella. Y así empezamos con ella otra vez. Bueno, de todas formas, vosotros seguís trabajando, habéis seguido haciendo muchas cosas y vamos a hablar de una de ellas, el gemelo digital en edificios históricos, su aplicación. Primero tendríamos que hablar de lo que es, del concepto, ¿no? del gemelo digital. Correcto, pues seguimos trabajando. El grupo no para, porque la investigación, si paras, te quedas atrás. Es así. Y el gemelo digital ha venido a ser protagonista en varios proyectos de investigación. En definitiva, para que todo el mundo lo entienda, es una réplica digital. Pero más allá de pensar en una réplica digital, como la que todo el mundo puede pensar en 3 dimensiones, lo que hacemos es dotarla de vida. Es como el símil que haríamos de una persona. Si hacemos nuestro avatar digital, podríamos hacer nuestro esqueleto, nuestro sistema, todo el esqueleto, todos los músculos, y luego habría que dotar a ese avatar de vida, de las funciones cognitivas, de las funciones de movilidad, incluso de las funciones de pensar. Y ahí es donde, de lleno, el gemelo digital hereda este concepto tan popular hoy en día, que es la inteligencia artificial. Bueno, muy interesante todo lo que nos vas a contar ahora, porque esto está aplicado ahora a edificios históricos que de alguna manera tienen que estar monitorizados o controlados de una forma tan casi real o natural como estás diciendo tú, ¿no? Como si fuera un avatar. Eso es, los edificios tienen vida. Parece que los miramos y están ahí estáticos, pero tienen vida, envejecen, y el objetivo de este proyecto de gemelo digital, en el caso de los edificios históricos, es ser capaz de monitorizar este edificio como si de un paciente se tratara, es decir, como si acudiésemos a la consulta del médico y en el médico pasásemos una serie de controles para poder tener esta réplica y poder tener capacidad de análisis ya no solo en el momento actual del edificio, sino con el paso de los años. O sea, que vamos a hacer como un chequeo, ¿no? a los edificios. Sí, de hecho... ¿Qué tipo de edificios son los que se prestan? Bueno, en primera instancia el grupo se ha centrado mucho, porque así es el proyecto europeo en el que se ha desarrollado lo que veremos a continuación, en edificios históricos. ¿Por qué estos edificios? Bueno, porque estos edificios tienen unos costes de reparación muchas veces muy elevados. Reparar un edificio histórico cuando el problema ya ha salido cuesta mucho dinero, y a la administración en particular. Estamos hablando no solo de edificios donde el propietario es la administración, podría ser un edificio perteneciente a una persona. O que una también familia, hay muchos, una estirpe, lo que sea, claro. Y en definitiva, si podemos anticiparnos, como en el caso médico, si tú puedes anticiparte a los problemas que puedes tener y te cuidas, bueno, pues en el fondo vas a vivir más años, vas a tener menos problemas, y eso es lo que pretendemos con este sistema que hemos desarrollado basado en el gemelo digital. Prevenir, sobre todo, entonces, prevenir, ¿no? E incluso predecir. E incluso predecir, y luego me vas a contar, porque lo de la predicción a cuántos años es muy interesante. Vale, empezamos. Si quieres, tú nos has traído el ordenador, vamos a ir viendo un poco el trabajo que desarrolláis a través de este sistema y empezamos por el primer chequeo. Es ese de ver si el paciente está bien o dónde están sus debilidades, ¿no? Sí, claro, aquí todo se busca porque al final es la pregunta del millón. ¿Esto cuánto cuesta? Es decir, claro, hemos desarrollado un sistema que tiene una aplicación muy versátil, que encima tiene carácter predictivo, pero ¿cuánto cuesta? Claro. Si cuesta mucho dinero, si estamos hablando de bienes que pertenecen a personas, pues esto no se va a poder aplicar. Entonces se ha tratado de desarrollar un método que vaya aplicándose en varios niveles. El primer nivel es un método muy sencillo, es casi un test que se le hace al edificio, unas preguntas básicas, que en este caso tendría que contestar el propietario o a la administración, si es la que es la propietaria de este bien, y con ese chequeo, que sería el equivalente a la consulta del médico, fumas, bebes, qué hábitos de vida tienes, con ese chequeo ya sacamos un primer diagnóstico del edificio. Con la diferencia de que el bien mueble del que estamos hablando no miente, ¿no? Eso es, no miente. Vale, porque ya sabemos que otros sí, un poquillo. Sí, bueno, vale. Ahí está lo que puede decir el propio propietario, ¿no? Pero bueno, se trata de dar datos fidedignos y que puedan aportar valor. Vale. Si ese primer chequeo denota ya cierta problemática, todos los edificios históricos van a tener problemas, es ineludible. Estamos hablando de edificios que tienen a sus espaldas muchos años. Tendríamos que pasar al segundo nivel. Y ese segundo nivel es donde nosotros, ya el TIDOC,
o en este caso incluso podríamos decir empresas especializadas, ¿no? Porque al final nosotros podemos llegar a asesorar a empresas especializadas, llegarían al edificio para reconstruirlo, para hacer esa digitalización que tan de moda está. Sería la parte del gemelo digital correspondiente al esqueleto. Bien. Y lo que hacemos también es empezar a poner sensores. Sensores que en el caso del paciente pues sería el típico chequeo médico que nos hacen con una analítica para hacernos análisis de sangre, electro, etcétera, etcétera. Nosotros ponemos esos sensores en el edificio, estamos hablando de sensores de muy bajo coste, sensores que además con las técnicas de IoT se pueden poner por el edificio y recibir los datos. Estamos recibiendo datos del paciente, del edificio. Todo eso lo estamos conjugando en una coctelera que es la que nos va a dar pues, el informe médico de qué estado de salud tiene el edificio en estos momentos y con carácter futuro. Bien. ¿Lo vamos viendo? Sí, lo podemos ver. Venga, pues lo vamos viendo cómo trabajáis de esta manera. Estamos en los chequeos previos. Eso es. Hasta decidir qué se puede hacer, ¿no? Bueno, aquí se puede ver perfectamente. Hemos cogido un sitio que es emblema de la Universidad de Salamanca. Ahí tenemos Bien. el patio de escuelas y en este caso el reto era mayúsculo, ¿no? Porque teníamos que enfrentarnos a un gran edificio, que es el edificio histórico, es lo que tenemos enfrente. Todo el mundo conoce la fachada de la Rana y famosa. Busca la Rana, claro, efectivamente. Y Busca la Rana, pero dentro de esas fachadas, dentro de esa fachada tan emblemática, se encierra el edificio histórico con un montón de salas, con un montón de recovecos y bueno, pues esto ha sido objeto no solo de ese primer test, donde le hemos hecho un primer chequeo, sino de una serie de sensores. Aquí pueden ver los espectadores, por ejemplo, en la parte izquierda cómo podemos ver todos esos sensores que se traducen en que, por ejemplo, en la biblioteca, nos hemos ido directamente a la biblioteca, podemos ver y podemos acceder dando a este sencillo icono en color verde diferentes parámetros que se miden, desde el CO2, desde la temperatura, desde la luminosidad. Un dato importantísimo en la Biblioteca de Salamanca es la incidencia directa de la luz solar, porque estamos hablando de un legado patrimonial en forma de libros que están ahí conservándose. Y que pueden dañarse. Y pueden dañarse. Claro. Entonces, un dato que preocupa sobremanera es el tema de la luminosidad. Pero hay otros muchos. Hemos puesto incluso sensores que nos permiten detectar la presencia de cucarachas y insectos que pueden devorar este legado cultural. Entonces, a medida que nos desplazamos por el edificio, podemos acceder, en este caso, a sensores de humedad, sensores de temperatura. Todos estos sensores que ven ahí los telespectadores se van a activar con un color rojo cuando sobrepasan unos umbrales, cuando se detecta que la Biblioteca de Salamanca pues tiene unos umbrales en esos parámetros que los expertos han decidido que son peligrosos y se activa un sistema de emergencia. Bien, todo esto para que nos pueda dar esa magia, tanto del estado de salud médico del edificio como capacidad de cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, lo tenemos que conjugar con esto que ven aquí los telespectadores. Y ahí estamos viendo el gemelo digital en sí, ¿no? Esto es el gemelo digital, claro. Pero fíjense ahí, del edificio histórico. ¡Qué detalle! Es decir, claro. Del edificio histórico, el poder tener un modelo tridimensional que conjugue este nivel de detalle, podemos hacer magia prácticamente, que es cortarlo en la sección vertical, acercarnos, ver todo el entramado. En este caso estamos adentrándonos en la biblioteca. Eso es. Aquí hay un problema estructural que ya salió en este diagnóstico, que es lo que están viendo ahí los telespectadores. Ese es el bajo cubierta de la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Y tiene una serie de problemas estructurales que conviene, bueno, pues analizar. Y gracias a este gemelo digital se puede ver perfectamente cómo a medida que me desplazo se ve perfectamente cómo todo casa perfectamente, los pilares, las distancias entre los diferentes elementos. ¿Y dónde están los puntos débiles? ¿Dónde están los puntos débiles? Claro. Incluso esto ha servido para despejar alguna serie de hipótesis. Hay una muy curiosa, y es que la fachada tan emblemática de la Universidad de Salamanca, la fachada de la Rana, que si se aprecia ahí en el modelo tridimensional tiene cierta inclinación, fue construida para apear la propia cúpula de la biblioteca, es decir, que había cierta inclinación y se construyó esta fachada para poder contrapesar lo que era la construcción del edificio. Vale. Y aquí se aprecia perfectamente, así como otra serie de datos históricos que bueno, pues están en manos ahora mismo de investigadores de la propia universidad para ser analizados. Podemos cortarlo, en este caso, que también es increíble, ¿no?, el poderlo hacer en cualquier dirección.
hacia un lado, hacia otro, lo podemos ver por un lado, por otro, ver todas las secciones, todo el entramado que estamos viendo ahí del edificio histórico de esta manera, bueno, pues es algo que hasta ahora no se había conseguido. Objetivo, claro. Sí. Eso es. Fuera de esta espectacularidad del modelo, la idea es conjugar todo esto con los sensores que estábamos viendo aquí. Es decir, todo este modelo tridimensional, si nosotros lo nutrimos de parámetros de presión, de temperatura, de CO2, de luminosidad, podemos aplicar una serie de reglas basadas en expertos, en patrimonio, en arquitectura, que nos permitan generar un informe, como digamos si fuera el informe genético, el informe médico del edificio. Bien. Ese informe, ¿qué nos va a dar? Eso, perdóname, digo, ¿en cuánto tiempo? O sea, esto lleva un tiempo. Eso, ¿no? Efectivamente, y volvemos un poco al criterio del coste, ¿no? De todo esto. Este segundo nivel requiere un coste mayor. En la medida que el primer nivel es un chequeo, pues estamos hablando de costes totalmente asumibles, ¿vale? Pero este segundo nivel requiere un coste mayor en tanto en cuanto tenemos que digitalizar todo el edificio. No obstante, el TIDOP tiene en su mano una serie de tecnologías que están muy de moda ahora, que se llaman wearables, que las llevamos con nosotros mismos, y una de esas tecnologías, que ya os invito un día que incluso la podamos traer aquí, nos permitiría que dando un paseo por el edificio histórico, un simple paseo, somos capaces de digitalizarlo en 3 dimensiones. De hecho, este modelo tridimensional que ven los telespectadores se ha obtenido en una sola mañana. No me digas. ¿Sí? En una sola mañana este modelo del edificio histórico se ha obtenido pues prácticamente dando un paseo. Es decir, estamos hablando de tecnologías súper revolucionarias a la hora de digitalizar activos complejos como es un edificio histórico y por lo tanto, bueno, pues asumibles por parte de las administraciones, por parte de los propietarios. Vamos a ver, estamos ya en el segundo paso bueno, pues de este chequeo que estamos haciendo. Ya detectamos dónde están los problemas, lo detectamos a través de todo este engranaje, de estas 3 dimensiones. Saltan esos warnings, esos avisos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente nivel ya sería generar un informe, un informe donde toda esa lógica, todo ese conocimiento informal que procede de arquitectos, de gente experta en patrimonio, pueda ser codificado y se le pueda dar al cliente algo entendible. Y cuando hablo de entendible, hablo de esto. Un informe con un color semafórico, donde te dice que lo verde es lo sano, lo amarillo así, naranja pues tienes más problemas y en rojo advertencia, ¿no? Como los semáforos. Sí. Y ahí pueden ver los telespectadores, también lo podemos poner más grande para que se vea, cómo empezamos en 2018 y tenemos capacidad de llegar en el análisis hasta 2038. A mí eso me parece alucinante. Bueno, al final, como decía al inicio, la inteligencia artificial, la capacidad de gestionar gran cantidad de datos y la capacidad de codificar todas estas reglas y experiencias que tienen los expertos forman parte de ello. Es decir, al final lo que se dice el aprendizaje de la máquina. Si nosotros a la máquina la enseñamos a interpretar datos y a decir que cuando pasan ciertas cosas tienen que obtenerse no sé qué resultados, al final podemos llegar a derivar con ese color semafórico una serie de indicaciones que lo que nos vienen a decir es que el edificio de la Universidad de Salamanca, si no se toman una serie de medidas, en el año 2038 va a tener una serie de problemas. ¿Dónde? Pues aquí a la izquierda aparece, en el tejado, en la parte de las fachadas, bueno, una serie de parámetros. La salud ahora, que todo esto pues, eso es algo que todo preguntan. Va normal, porque pueden pasar muchísimas cosas. Si no se realiza mantenimiento, si no se realizan tareas, se supone que este tipo de edificios también tienen un mantenimiento especial. Entonces, el estado de la salud del edificio y en concreto de la biblioteca, pues aquí aparece, en el momento actual es bueno. Es bueno, se están tomando medidas, hay hasta un sistema de prevención contra incendios en caso de que la biblioteca sufriese algún incendio. Es decir, es un estado de salud bueno, pero este sistema nos sirve para alertar de que si no se toman una serie de medidas, que además en el informe se le indican al propio propietario, además de generar una serie de planos, como vemos ahí, con mucho detalle de todos los elementos, se le van a indicar cuáles son esas medidas y qué tiene que hacer. Es como el modelo. Ya estábamos hablando del modelo predictivo, pero cuando el doctor nos dice lo que tenemos que hacer es el modelo prescriptivo, ¿no? Nos está haciendo una prescripción médica y nos está diciendo tienes que hacer esta serie de cosas para evitar estos problemas. Pues de la misma forma estamos generando esto en un edificio tan complejo y tan emblemático
como es el edificio histórico de la Universidad de Salamanca. ¿En otros edificios habéis también intervenido de esta manera con el gemelo digital? Sí, sin duda. Bueno, esto, como decía al inicio, forma parte de un proyecto europeo. El proyecto europeo pretende o pretendía, de alguna manera, elegir una serie de edificios. La muralla de Ávila también fue objeto de análisis a través de esta metodología. Diversas ermitas, iglesias repartidas por la geografía española, donde quizás no son tan conocidas como la muralla de Ávila, pero que existía una problemática, una preocupación, y no solo edificios en España, estamos hablando de edificios en Portugal y edificios en Francia, el proyecto. Y también, bueno, pues una colaboración muy estrecha con entidades con gran conocimiento del patrimonio, ¿no? Y en Castilla y León tenemos una que es Santa María la Real, la fundación. Pues de la mano de Santa María la Real todo esto se ha configurado, se ha dado vida, y a día de hoy tenemos una plataforma de gemelo digital que es extrapolable a otras muchas aplicaciones. El concepto que yo quiero transmitir aquí es que el gemelo digital no solo se aplica a edificios históricos, o no sé si a lo mejor uno se puede pensar que a personas, por el símil médico, es extrapolable a otras muchas cosas, que incluso algunas de ellas el TIDOP las está aplicando. También a personas, me estás diciendo. Sí, claro, al final podemos generar un avatar. Lo que pasa es que ahí los parámetros son muy variables, ¿no? Son variables y complejos, depende de la parte de la persona que analicemos. En el caso del grupo ahora mismo, los dos gemelos digitales más importantes que estamos poniendo en marcha, uno de ellos se corresponde con un motor de una fragata, de un barco, de la Armada, y hay una preocupación por el rendimiento que este motor va a ofrecer a no sé cuántas millas de la costa, por si se tienen que buscar la vida en medio del mar, si puede fallar, qué tipo de acción tienen que acometer, y el gemelo digital sirve para someter a simulaciones a ese motor y ver dónde falla. Es un ejemplo muy claro también y muy ilustrativo. Y el otro es un tema de parques eólicos. ¿Vale? Parques eólicos, pues en este caso con una empresa que tiene parques eólicos en Brasil, y donde el objetivo es controlar el avance de la obra. En ingeniería civil y en infraestructura, cuando una obra se arranca, del tipo que sea, en este caso de un parque eólico, el ingeniero tiene que velar porque la obra avance conforme a lo que se ha diseñado. Y el gemelo digital nos va a ayudar a ver el avance de esa obra y a comparar, a contrastar la situación actual de la obra con respecto a lo que se dijo. Interesantísimo, se nos pasa el tiempo, estamos casi ya a falta de 5 minutos para llegar a las 5 de la tarde, pero estamos conociendo lo que significa el gemelo digital, en este caso en edificios históricos, aunque se puede aplicar a muchos otros aspectos, incluso a las personas. Me parece increíble lo que estás contando. Desde el grupo TIDOP están trabajando en el gemelo digital, en este caso nos has puesto el ejemplo de la Universidad de Salamanca, emblema, desde luego, pero se podría aplicar a muchos otros ámbitos, ¿no? Sí, sobre todo pues es ese concepto de aunar lo más estático, el esqueleto, con la dinamicidad, y sobre todo la dificultad de codificar el conocimiento. Yo creo que el gemelo digital, la diferencia que tiene frente a los modelos tridimensionales con los que el grupo ha trabajado a lo largo de estos últimos años, es que dotamos a esos modelos de vida. Y los dotamos de vida porque somos capaces de codificar ese dinamismo, esa funcionalidad, ese sistema cognitivo que tenemos las personas en los objetos, en los procesos, en cualquier aplicación. Bueno, muy interesante, y además predecir de aquí a 20 años, eso es tremendo, increíble. Bueno, ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, vosotros ahí lo hacéis, sobre todo en bienes muebles, que es como más fácil de controlar, ¿no? Porque las personas somos muy complicadas, no se sabe por dónde vamos, ¿no? Sí, bueno, aquí todo hay que decir también que este proyecto ha visto la luz porque se ha fundado o se ha constituido una asociación sin ánimo de lucro que se llama Heritage Care España, ¿no? Cuidado del patrimonio a nivel España, liderada por Santa María la Real, donde la USAL es socio de honor, y que pretende fomentar este tipo de herramientas, porque al fin y al cabo Castilla y León, y en particular Ávila, si tienen algo es patrimonio. Y ese patrimonio con el paso de los años se pierde, es nuestro legado. Y además, si se lo queremos transmitir a nuestras generaciones, qué mejor forma de hacerlo que de la mano de una técnica tan llamativa, pero a la vez tan didáctica como esta, porque podemos incluso recrear lo que pasó hace varios cientos de años. Con eso conseguimos enganchar a las generaciones que están viniendo, que entiendan el patrimonio, que lo preserven, que lo respeten, y de alguna manera, bueno, pues esta asociación lo que va a tratar
es de poner en contacto a estos propietarios de estos bienes patrimoniales con las empresas adecuadas para poder realizar este tipo de tareas de chequeos, de mantenimientos, etcétera, etcétera, que no es sencillo. Bueno, todo ello nos lo ha estado contando Diego González Aguilera. Estaríamos toda la tarde aquí charlando con él porque siempre nos engancha de una manera especial. Pero bueno, te emplazamos a dentro de 15 días, ¿te parece? Y hablamos de otro asunto relacionado con la investigación, con lo que hacéis todos los profesionales que estáis ahí en el TIDOC. ¿Te parece? Perfecto, un placer. Un placer para nosotros siempre. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, pues denle vueltas, el gemelo digital en edificios nobles, históricos, pero también aplicable a cualquier otra historia, incluso a los seres humanos.